Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía, en especial de la fotografía latinoamericana. @Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos sigan, estén al tanto de todo lo que estamos preparando semana tras semana, quiénes son nuestros invitados y nuestras entrevistadas aquí en el programa. @Fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram. Si querés contribuir, hacer tu aporte al programa, lo puedes hacer a través de patreon.com/fotoconfede. Por allí nos dejas tu aporte y nosotros gustosamente lo invertiremos acá en el programa. De fotoconfede.medium.com, nuestra nueva vía, nuestra nueva página por donde no solamente vas a tener la oportunidad de escuchar estas entrevistas, sino también que vas a tener información de todo lo que se está creando en Latinoamérica a nivel de fotografía, eventos, concursos, publicaciones de obras, exposiciones, todo lo que tiene que ver con el mundo de la fotografía latinoamericana. Y por allí se nos cuela algo de afuera. Cuando decimos de afuera, obviamente fuera de Latinoamérica, por allí, por fotoconfede.medium.com. Así que bueno, ya lo saben, esas son nuestras redes, por allí nos ubican, nos encuentran y estamos permanentemente en contacto y en comunicación. En el programa del día de hoy vamos a estar conversando con Federico Ríos Escobar, tocayo, fotoperiodista y fotógrafo documental, si no me equivoco. Ya nos vamos a enterar de viva voz con nuestro invitado. Federico, muy buenos días al momento de hacer la entrevista, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, siempre por ser el primer encuentro, le pedimos a nuestro entrevistado, en este caso, en esta oportunidad, mejor dicho, que nos comente un poco cómo llegas a la fotografía, por qué te interesó la fotografía, si es tu pilar fundamental, tu fuente de ingreso principal, dedicado 100% a la fotografía, ¿tenés alguna actividad paralela a la fotografía? Bueno, yo llegué a la fotografía desde muy pequeño, es una historia larga sobre mis padres, mi familia, mi forma de relacionarme con mis compañeros de la escuela cuando tenía 6 o 7 años. Bueno, al final terminé fotógrafo de forma inevitable. Y luego como estudié periodismo, pero seguía muy cercano con la fotografía, seguía muy vinculado con la foto y con el periodismo y un poco con el arte. Entonces desde ahí fui construyendo mi carrera, y luego pues ya empecé a buscar trabajo en medios de comunicación, como hace unos 15 años tal vez, sí, 2008, 2009 ya empecé a trabajar para medios nacionales. Estaba viviendo en Bogotá en ese momento, trabajaba para los grandes medios de comunicación en Colombia, y de ahí ya empecé a pasar de un medio nacional a otro, de un lado para otro, y con esto luego terminé trabajando para Agencia F, que era una agencia de prensa internacional. Con ellos empecé a viajar un poco, luego con ellos me mudé a Medellín, y después de F me hice freelance, y ahora soy freelance. Hay una tendencia muy marcada en el mundo de la fotografía de prensa, y es que todos empezaron trabajando para algún medio, ya sea nacional o internacional, en cada uno de los países donde ejercen la profesión, y con el paso de los años pasan a la moda freelance o ser independientes. Eso es una constante dentro del mundo del fotoperiodismo. Tiene que ver con estos nuevos tiempos que en el mundo de la información, en el mundo de dar a conocer las noticias, de cómo se están dando a conocer las noticias, de esa nueva forma de hablar, en este caso a través de la fotografía. A ver, yo creo que primero las agencias y los medios le dan a uno, o por lo menos en mi caso, me dieron un marco de trabajo, ¿no? Te enseñan cómo hacer el trabajo, cómo piensan los editores, qué se publica, qué no se publica. Yo creo que hay una gran medida en la que el fotógrafo como autor y como individuo, si está fuera del escenario periodístico, piensa de una manera muy apasionada.
Y en la juventud y en el brío, pues claro, le envías a tu editor 80 fotos y tienes la esperanza de que el editor publique por lo menos 79 de ellas. Sí, pero pues porque estás enamorado de las fotos, porque te costó hacerlas, porque sudaste, porque te mojaste, porque estabas bajo el sol, porque te esforzaste, y luego quieres que al otro lado lo que suceda sea como un reconocimiento personal a ese esfuerzo que hiciste y el que pusiste tanto empeño. Y lo que yo veo es que las agencias y los medios en general, trabajar ahí adentro, te ayudan a entender que el editor no es tu enemigo y que de esas 80 que mandaste, pues no había 79 que estaban tan buenas, a lo mejor ni 40, sino una porción más pequeña, y que contar es también un ejercicio de precisión, ¿no? O sea, la función del editor, al margen de la función del fotógrafo, es muy importante como una colaboración, como un siguiente paso. Entonces, ¿cuántas fotos le envías a tu editor? ¿Qué tanto de eso va finalmente y se publica, o qué tanto se queda en los archivos, o qué tanto ni se publica? Entonces eso es clave. Yo creo que el paso por los medios y por las agencias ayuda, y a mí me ayudó en una gran medida a entender cómo se hace este trabajo, cómo se hace en campo, cómo se hace en la computadora, y qué más pasa después antes de que las fotos lleguen a la audiencia, porque no es instantáneo, ¿sí? Si uno le manda todas las fotos a la mamá, mira, la mamá siempre es tan generosa, ay no, hermoso, mi amor, esto de que eres un gran artista, tienen que dar el Pulitzer por esto. Pero a mí me gusta también la idea de la mirada del editor, no como un enemigo, sino como alguien que ayuda a poner un filtro muy serio sobre cómo entregar el proyecto a la audiencia. Claro, porque nosotros por ahí, digo, en muchos casos, erradamente, como que culpamos o satanizamos o hacemos que el malo de la película en este mundo es el editor, ¿no? Porque decimos, bueno, pero yo hago tantas fotos y a la final el editor no le gusta una cosa, no le gusta la otra, entonces por ahí te condiciona mucho el trabajo. Una vez me comentaron, estudiando dirección fotográfica, que para que nos hiciéramos una idea de cada 100 fotos, estamos hablando de fotografía a nivel profesional, o sea, personas que están permanentemente haciendo fotografías y están muy prácticos y muy bien formados. En el mundo de la fotografía profesional, de cada 100 fotos que hacemos, no hay más de 4 fotos con calidad de publicación. O sea, y de esas 4 fotos normalmente van 1 o 2. Un poco para acompañar eso que estabas diciendo recién, que mandamos 80 fotos y pensamos que 79 las van a seleccionar. No es tan así, porque detrás de esas imágenes hay que contar una historia, hay un discurso que hay que dar, hay un texto que tiene que acompañar esa foto, en todo el sentido, por lo menos en la teoría, en lo que nos han enseñado siempre ha sido así. Entonces es un proceso que el fotógrafo por ahí a veces sin querer, de manera inconsciente, lo digo yo porque a veces no sucede, nos desviamos un poquito porque nos apasionamos mucho de lo que hicimos, conocemos el trabajo a raíz, nos enamoramos con alguna foto por un hecho puntual tal o cual, entonces ahí vienen los chispazos después con los editores, pues decimos, pero esta foto tiene una historia muy importante que no puede quedar por fuera. Entonces sí, pero cuando yo la agrego dentro del grupo de fotos que cuentan la historia, pues no tiene nada que ver. Entonces son esos chispazos por ahí que son interesantes, que si bien en algunos casos sentimos que perjudica, porque era la foto que nosotros queríamos, nosotros como fotógrafos digo, los editores nos ayudan a ver, lo mismo que los curadores, nos ayudan a ver que el discurso queda bien completo, bien coherente y se entiende con las fotos que ellos en buena medida nos ayudan a seleccionar. Es un trabajo interesante. De acuerdo. Hay un asunto ahí, ¿no? Y es que en la edición se usa mucho esta idea de matar a tus queridas, ¿sí? Porque hay imágenes que están buenas, que están potentes, que están bien construidas, pero que después cuando las ves en la secuencia narrativa no están tan poderosas. Entonces, para mí, eso ha sido muy importante. Casi ahora estoy pensando, me voy a tener que tatuar esto, porque tanto en la secuencia para prensa, como por ejemplo ahora en la secuencia que estoy haciendo para mi libro,
hay fotos que digo, no, pero mira, y me siento con Santiago Escobar Jaramillo, que es mi editor del libro, y entonces me dice, sí, mira, esta no está mal, pero es que esta otra está mejor y encaja mejor en la secuencia. Entonces luego cuando tomas un paso atrás y ves como secuencia, se nota mucho la importancia de no ser redundante con imágenes, eso, matar las queridas y seleccionar solo, pues eso. Muchas veces 8 fotos cuentan más que 10. Exacto. Y uno por ahí raramente, sobre todo cuando uno está empezando, considera que mientras más fotos mejor, porque queda un trabajo como más completo. Resulta que no es así. Uno dice, bueno, hice 1000 fotos, de esas 1000 fotos por lo menos tendrían que ir 50 a la exposición, y resulta que no, 50 no, con 12 o la mitad o 20, 24 fotos que hacen la exposición. Entonces por allí uno dice, bueno, hice tantos disparos, tantas fotos y a la final se expuso. Y bueno, es que antes, porque también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Antes con la fotografía analógica nos llegábamos a hacer 1000 fotos de un trabajo. Hacíamos cuando mucho 200 fotos y de ahí se reducían a 8, 9, 10, 2, 3. Hoy en día es que hemos abusado mucho de la digitalización y disparamos y cuando vemos la tarjeta, la tengo llena, ¿cuántas fotos? ¿Qué sé yo? 2000 fotos. Y después viene el tema, ¿qué hago con tantas imágenes? Que queremos que todo eso, sacarle algún provecho a todo eso, pero no todo de lo que tenemos allí a nivel de trabajos profesionales, no todo sirve, no todo es útil. Entonces hay que también tener en cuenta todos estos aspectos que son bien importantes para saber cómo es este proceso. Estamos hablando un poquito como que del tema de la edición de fotografía, ¿no? Pero siempre es importante manejar esto para entender cómo se hace un proyecto, cómo se hace un trabajo, y porque cuando entramos a alguna sala o vamos a un libro, vemos una cierta cantidad de fotos que cuando cerramos ese libro, por ejemplo, nos hacemos la idea o decimos, bueno, ahora ya conozco este tema, porque la selección de fotos me ayudó a eso. Exacto. Y hablando de eso, tenés por allí, como ejemplo, que mejor, tema central de la entrevista, espero que así sea, tenés por allí una obra hecha hace muy poco, publicada, que es un trabajo de investigación fotoperiodística, documental también, permitime darle el título, si no corregime, no pasa nada, sobre lo que es la migración. Trabajas mucho con temas sociales. En este caso has hecho un libro titulado Darién, que tiene que ver con el paso migratorio de personas que van hacia los Estados Unidos, ese paso entre Colombia y Panamá, la famosa selva del Darién, el famoso tapón del Darién, que en los últimos años se ha hecho tan famoso, y no por cosa buena, lamentablemente. A ver, primero, Federico, contanos un poco, ¿cómo nace la idea de hacer este trabajo? Esto empieza con un proyecto periodístico. A ver, el libro reúne 11 años de trabajo. ¿Sí? El libro es muy amplio y reúne 11 años de trabajo. Las primeras imágenes que hay en el libro son del año 2013. Pero esto no empieza en el año 2013 como una idea de hacer un libro. Esto empieza en el 2013 como cosas muy puntuales. Entonces, en ese momento muere Hugo Chávez. Y yo estoy en Medellín, inmediatamente tomo un avión, vuelo Medellín, Bogotá, Caracas, aterrizo en Caracas y estoy fotografiando la muerte de Hugo Chávez, porque siento en ese momento pues que lo que estoy viendo es pues una transición de una época, ¿no? Una transición importante. Salgo de Caracas y regreso más o menos al mes para las elecciones democráticas en Venezuela, en donde resulta electo Nicolás Maduro. Entonces, en ese instante queda electo Maduro y yo estoy ahí también fotografiando. Me parece un poco extraño esa transición de Chávez a Maduro, porque pensé que los venezolanos en ese momento iban a votar por una corriente política diferente, pero pues como fotógrafo y como observador estoy observando. Después de ahí empieza a suceder una migración enorme de venezolanos hacia otros países de América Latina. Y el paso principal es Venezuela-Colombia. Entonces me voy a la frontera y estoy documentando cómo estos venezolanos están caminando hacia Colombia.
Eso me parece muy importante, estoy súper atento con esa documentación, pero de nuevo, yo estoy haciendo esa documentación y no estoy pensando que estoy construyendo un libro, sino estoy haciendo como proyectos documentales importantes y contundentes, pero es muy difícil como planear tan sólido hacia el futuro, ¿no? Por lo menos para mí es muy difícil. Y continúo documentando la migración, entonces vienen los venezolanos hacia Colombia, según las ONGs que trabajan con migración, van más de 8 millones de venezolanos que han salido en la última década de Venezuela. Después documento la migración de los venezolanos hacia Brasil, que es menos documentada, esto es como un poquito más underground. Luego estoy documentando la migración de venezolanos que estaban en Colombia y deciden regresarse a Venezuela porque con la pandemia muchos de ellos perdieron sus trabajos y sus formas de ingreso. Y estoy entonces ahí documentando a estos venezolanos que regresan a Venezuela desde Colombia y desde otros países de América Latina, y lo que encuentran allá son países más destruidos, un país más destruido de lo que lo habían dejado. Entonces luego se regresan de nuevo a Colombia y otra ola. Después estoy viendo los primeros haitianos deportados de los Estados Unidos a Haití en 2021, y luego estoy viendo una ola masiva de migración a través del tapón del Darién, que empieza primero con haitianos y a la que luego se suman los venezolanos. Y en este momento los venezolanos han mantenido durante los últimos 3 años el mayor número de nacionales migrantes atravesando el Darién son venezolanos. Pero hay que anotar que en este momento la selva la cruzan más de 100 nacionalidades, que no es un número menor. Es que es muy fácil de entender que si el tapón del Darién lo están cruzando a pie personas de más de 100 nacionalidades, en Latinoamérica no hay más de 100 naciones. Entonces, ¿qué sucede? Pues que están viniendo migrantes africanos, migrantes de Medio Oriente, migrantes del sudeste asiático, migrantes de muchos otros lugares, hasta de la China y de Bangladesh, que vienen a Latinoamérica para cruzar el tapón del Darién, para llegar luego a través de todo Centroamérica a los Estados Unidos. Para que tengamos una idea, para quienes nos escuchan, en el mundo, en el planeta Tierra, en esta circunferencia donde estamos todos, hay 192 países. Y estamos hablando de que por esa selva del Darién, ese paso fronterizo, están cruzando 100 países, 100 nacionalidades. Es decir, más de la mitad del mundo se está cruzando por allí, por ese paso. Es algo realmente una locura. Ahora, ¿cuál es ese fenómeno que arrancó hace unos 10 años, 11, 12 años? ¿Cuándo se abrió, como decimos acá, cuándo se abrió esa canilla que se empezó a hacer tan popular, en el buen sentido de la palabra, ese paso? ¿Por qué está bien, entendemos que es un tema por las condiciones políticas, económicas en cada uno de estos países que la gente se ha ido, pero ¿cuándo se debe descubrir ese paso? Porque no es algo nuevo, ese paso siempre estuvo allí. Exacto. A ver, el tapón del Darién ha sido usado como un lugar de tránsito y de tráfico por décadas, desde los 70 hasta. Tienes toda la razón, eso no es nada nuevo. Pero, como en durante la última década, 2010 a 2020, empezó a usarse de una forma más intensa, sobre todo por cubanos y algunos africanos. Pero en esos 10 años nunca superó las 10.000 personas por año. Claro. En 2021 el cambio es que son casi 150.000 personas ese año. Mucho. En 2022 son 230.000. En 2023 son 540.000 personas que cruzan la selva. A 2024 las cifras se han mantenido erráticas, pero con certeza durante los últimos 4 años más de 1 millón de personas han atravesado la selva. En la actualidad, al momento de hacer la entrevista en finales del mes de agosto del 2024, para quienes nos vayan a escuchar en un futuro, el paso fronterizo está cerrado, tengo entendido. No, el paso fronterizo está abierto entre Colombia y Panamá, sigue abierto. Panamá ha implementado algunas medidas y entonces ha puesto una cerca, pero hay 1 o 2 lugares por los que todavía hay paso. O sea, en este momento hay flujo migratorio irregular entre Colombia y
A ver, corrijo porque dije, creo que usé mal el término, el paso fronterizo. O sea, cuando hablamos de paso fronterizo, lo hacemos, queremos hacer referencia a los pasos fronterizos legales. El tapón del Darién es un paso ilegal, porque no está regulado, no hay controles migratorios, o por lo menos en un comienzo no había. Tengo entendido que eso, por la magnitud, por los números que nos estás dando, entendemos que bueno, se han tomado medidas legales para evitar un poco todo ese ambiente enrarecido que me imagino por allí algo habrás podido investigar, te habrás podido encontrar, que lamentablemente no es secreto y son cosas que desafortunadamente pasan en este tipo de eventos. Todo ese tráfico oscuro, toda esa parte negra que tiene este tipo de actividades, pues se realizan. Entonces, yo prefiero utilizar la palabra irregular, porque me hago muchas preguntas sobre si hay algún ser humano ilegal. Las condiciones de muchos países del mundo para que un ciudadano pueda acceder de forma libre a un pasaporte y a una visa, complejizado las posibilidades de trasladarse de un lugar a otro. Yo mismo he tenido complicaciones en algunos momentos de mi vida para migrar a otros lugares. Algunos países me han negado o han rechazado mis solicitudes de visa. Y frente a eso, me hago la pregunta de, mira, yo no soy ilegal. Y entonces utilizar esa palabra ilegal, yo creo que irregular, me parece que se ajusta más a la normativa de cada país, incluso los países en los que me han dicho, aquí no puedes entrar. Ok, entonces yo sería irregular en ese país, pero ilegal. Entonces, en este momento lo que sucede es que los migrantes de diferentes lugares del mundo llegan a Colombia, se dirigen a un lugar que se llama Necoclí, en la costa caribe colombiana. De ahí tienen que cruzar en bote el Golfo de Urabá, un bote como unas 2 horas, y luego caminar a través de la selva, de subida por una montaña, llegar a la frontera y de bajada del lado panameño. Los migrantes que utilizan este tipo de ruta normalmente son migrantes que no cumplen los requisitos de ley de Colombia o de Panamá o de Estados Unidos, y que precisamente por no cumplir estos requisitos de ley utilizan estas vías irregulares para migrar. Como decía anteriormente, en la actualidad Panamá ha puesto una cerca en algunos lugares, pero no ha bloqueado completamente el tránsito de personas a través de la selva. Todavía hay personas, muchas, cientos, cruzando la selva diariamente entre Colombia y Panamá. Cuando llegan a Panamá, tienen que pagar por un bus y solo pueden salir de la estación de recepción de migrantes si pagan por el bus. Y ese bus los lleva desde el sur de Panamá al norte, frontera con Costa Rica. Y en Costa Rica pasa lo mismo, y luego en el siguiente país pasa lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y así de un país al otro, hasta llegar a México, en donde los migrantes necesitan conseguir un permiso adicional para poder seguir migrando de la Ciudad de México hacia el norte, a la frontera. El verdadero tapón humanitario, por así decirlo, no sé si cabe la expresión, es entonces en Estados Unidos, que es donde se concentra el grueso de estos migrantes que están esperando entrar a Estados Unidos y que quedan atascados allí en México esperando el ingreso. O sea que, vamos a llamarlo de alguna manera, no sé si es el más oportuno, todo el problema se le concentra a México, al final de esta osadía tan larga que es el viaje hasta Estados Unidos por los migrantes, porque todos quedan esperando allí en las puertas de Estados Unidos, por decirlo así, que es México. Sí, México tiene que enfrentar una ola enorme de ciudadanos centroamericanos y de los otros ciudadanos migrantes del resto del mundo que atraviesan el tapón del Darién, pero al final quedan todos allí concentrados, y las autoridades mexicanas y también las autoridades de los Estados Unidos, en diálogo con las autoridades mexicanas, han tenido que enfrentar esta situación compleja de migración. Ahora, para mí, como periodista, como investigador, como fotógrafo, como ser humano, que uno no se puede desprender de esto, afortunadamente, la migración es una situación bastante compleja, porque yo me hago muchísimas preguntas sobre qué se puede hacer para reducir el riesgo humano en estos procesos migratorios tan violentos,
tan salvajes, de unas poblaciones tan vulnerables, que además son revictimizadas, ¿sí? Porque los roban, abusan de ellos, la violencia que reciben los migrantes es terrible. Pero también pienso que abrir las fronteras de todos los países pues es una utopía disfuncional. Y sí, es un tema que mientras más uno le busca una solución, como que se complica cada día más. Por allí hay quienes dicen, bueno, pero el tema migratorio se soluciona cuando cada gobierno aplica las medidas políticas, económicas y sociales en beneficio de su país. Entonces la gente no se tendría que ir a ningún lado, todo el mundo estaría bien en su casa, como quien dice. Esa sería la solución más lógica, pero parece que la lógica en la política como que no tiene cabida, lamentablemente. Pues es que sí, o sea, la lógica en la humanidad yo pienso que es no sé, es como... Es una manera, la verdad, bastante... Es difícil, o sea, yo no encuentro en este momento, es como, mira, yo la verdad es que no puedo encontrar un gobierno en el mundo, ni en la actualidad, ni en la historia, del que yo piense que podríamos aferrarnos para continuar un modelo de... No, y te estoy hablando de todo el espectro político. Al no encontrar un gobierno de la derecha o de la izquierda o del centro que satisfaga las expectativas de sus comunidades, pues lo que pienso es que realmente estamos mal y que tenemos que repensarnos como sociedad, como humanidad. Argentina no está bien, Venezuela no está bien, Colombia no está bien, Brasil no está bien, y bueno, si miramos al norte, y si miramos a Asia, y si miramos, hay tantas situaciones complejas, y yo a veces pienso que los nórdicos pueden ser tal vez un modelo, y luego empiezo a darme a mí mismo como cachetadas para reaccionar, porque no sé casi nada de esos gobiernos, no conozco nada de esas realidades, y no estoy hablando constantemente con personas que viven en esos países para entender en detalle cuáles son sus situaciones. Pero lo que sí es que he podido viajar por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, y pues a ciencia cierta la situación no está buena para nadie. No. Por allí uno tendrá un beneficio un poquito más que otro, pero en líneas generales todos estamos en las mismas condiciones, lamentablemente. Alguna cosa. Entonces ahí me hago muchas preguntas, porque yo digo, mira, o sea, eso está difícil, ¿no? Está difícil. Yo siento que soy un tipo afortunado, tengo un trabajo que hago con mucho esfuerzo, pero tengo una buena devolución para mi trabajo y he tenido estabilidad en mi trabajo durante algunos años. Y digo, wow, esto es para mí una fortuna. O sea, conozco un montón de fotógrafos y fotógrafas con mucho talento, que se esfuerzan mucho y hacen un trabajo duro y que no consiguen ni siquiera vivir de la fotografía, ¿sí? Y eso te estoy hablando de mi pequeño nicho de fotógrafas y fotógrafos, amigos, que es pequeño. No quiero ni pensar qué está sucediendo afuera con el resto de las profesiones o de los oficios, con el resto de la gente. Pero cuando yo estoy ahí afuera fotografiando, lo que veo es que la gente no la está pasando bien. Nadie la está pasando bien. Tengo comunidades que fotografié hace 20 años, a las que regreso, y pues yo trato de no ser muy pesimista en mi vida, pero no conozco comunidades que hayan mejorado. No conozco. Sí, la verdad, cada vez que uno anda con la cámara por allí y registra y vuelve a X cantidad de tiempo, y uno dice, bueno, más que haber crecido la población y no en las mejores condiciones, otro cambio no se ve, lamentablemente. Y es algo que por ahí uno, cuando quiere entender por qué estamos viviendo esta ola migratoria tan agresiva, uno dice, bueno, un poco es eso, el crecimiento desorganizado, no controlado en el buen sentido, la poca planificación social que hay. Eso conlleva a todo esto que estamos viviendo, que no es gratis y no es de 1, 2, 3 años atrás. Esto viene de errores de 30, 40 años para acá, que bueno, llegó a esto, porque antes, para el que por allí todavía no lo ve, dice, bueno, esto hace 20 años atrás no se veía a esta magnitud, bien lo acabas de decir, hace 10, 12 años que había un pequeño paso, eran 10.000 personas al año, hoy estamos hablando de
más de 100.000 personas al año, 200.000 personas al año, o sea, son números que y todo el tiempo están creciendo y creciendo más. Ahora, Federico, te saco un poco del tema de esto que por ahí nos hace tanto ruido en la cabeza y por ahí como que nos desmotiva en algunos casos, nos hace sentarnos a pensar y decimos, ¿a dónde vamos? Te saco un poco de este tema y te llevo a la fotografía, al plano fotográfico, a este trabajo. Una vez que ya tenías la idea, bueno, va a ser un libro o vamos a empezar a trabajar en un libro, viene la parte de selección de imágenes y todo aquello, pero me voy un poquito más atrás. El proceso de recoger imágenes y de hacer las fotos, ¿qué tan complejo llegó a ser? Me imagino que, bueno, un poco viendo algunas fotos de este trabajo, uno dice, bueno, la verdad hay que estar allí, no hay que estar en una guerra donde te estén tirando bombas de lado y lado, por no decir le estoy pasando mal, es un momento que la verdad me está afectando emocionalmente, porque somos seres humanos, por más que tengamos una cámara de fotos, se creen que toda la fotografía es como una película, que es el fotógrafo que hace la foto de la explosión y el tipo sale enterito como si nada. Todo nos afecta, para bien o para mal, de alguna forma, porque somos seres humanos. Haber estado allí, haber hecho ese proceso de recolección de imágenes, primero, ¿qué fue lo que más te impactó desde el punto de vista de la fotografía? ¿Y cómo planteas tu fotografía después de este trabajo? A ver, yo creo que hay muchas escenas específicas que me impactaron profundamente, muchas cosas que vi, muchos testimonios que oí, que me tocaron en el corazón. Pero en este momento, después de haber tomado como un par de pasos hacia atrás, después de haber tomado un poco de distancia, lo que más me impacta y lo que más me ocupa la cabeza es pensar en cómo estamos nosotros viendo la migración, las comunidades. ¿Cuál es el discurso sobre la migración? Primero, hay un discurso xenofóbico detestable, que parte en general de mentiras, de prejuicios y sobre todo de no ser capaces de entender lo difícil que es la migración para un migrante. Yo creo que hay una distancia enorme entre el sujeto que decide ahorrar para viajar a otro país y mejorar sus condiciones, a lo mejor estudiar o trabajar, y estudiar el idioma y la cultura antes de llegar, tener una comunidad de acogida. Todo esto es como una migración planeada, ¿no? La idea de irte a trabajar en los países del norte porque te pagan mejor y porque hay unas condiciones de vida lo mejor que te interesan más, eso está muy bien, ¿no? Y yo pienso que es muy válido, por supuesto. Cada persona debería poder irse donde quisiera. Pero cuando tienes que salir corriendo de tu país, dejando todo atrás, sin tener ni tiempo ni espacio para empacar tu maleta, para llevar tus recuerdos, para despedirte de las personas que quieres, cuando tienes que pensar que estás viajando a lugares remotos y que no puedes regresar, En general, un migrante venezolano que salió de Venezuela no puede volver a Venezuela. Y un migrante de la China o de Afganistán o de Bangladesh o de cualquier país africano pobre que llega a los Estados Unidos no puede regresar. Nunca más va a comer la comida de su barrio ni a transitar las calles. Seguramente va a haber personas, familiares y amigos que jamás en la vida va a volver a ver. Y si mueren sus familiares o sus seres queridos, tampoco puede viajar para acompañar el funeral. Y esto para mí es una distancia emocional en la que yo pienso siempre y digo, yo no quisiera tener que pasar por algo así. Yo no quisiera tener que irme de mi país para nunca más volver. Nunca más volver. Yo encuentro migrantes que deciden llevar a sus hijos a través de la selva del Tapón del Darién. Y eso es arriesgar la vida de estos chicos. ¿Sí? Así de sencillo. Hay una imagen, hay una foto que yo la veo y la verdad, mientras más la veo, más me causa, no sé cuál es el término, temor, miedo, angustia. A veces me pongo me meto yo en esa foto
y la verdad es una foto que me impacta mucho. Es la imagen de un hombre joven sentado en un tronco con la cabeza apoyada en un árbol, y al lado tiene una niña, no le calculo más de 8 años, 7, 8 años, que lo está viendo como preguntándole qué pasa, algo que se me ocurre a mí en la cabeza. Pero es una imagen que yo digo, es una imagen tan fuerte, tan violenta, que por eso digo, no a veces tenemos que estar haciendo fotos de, qué sé yo, una guerra para tener imágenes fuertes o violentas. Desde el punto de vista del mensaje como tal, de la fotografía, hay un mensaje aquí muy fuerte, es algo muy violento, porque es como que la niña que se le está preguntando a alguien cómo sigue esta historia, y la persona está como que da la sensación de que se dio por vencido, entonces como que dejó a esa pequeña ahí como que a la deriva, una cosa así. Es un análisis que uno puede hacer, hay 10.000 análisis de las fotos, no vamos no quiero exagerar, ¿no? Ni dramatizar, pero son sensaciones que causan estas imágenes, y en una buena parte lamentablemente son cosas que están sucediendo, ¿no? Sí, entonces lo que te quería decir, porque quiero volver a esta imagen que son Luis Miguel Arias y su hija Melissa. Hay padres que han arriesgado a sus hijos llevándolos a través de la selva del Darién. Y cuando muchas personas ven las fotos, normalmente este es un lugar común en el que muchas personas caen para criticar a los migrantes. Pero ¿cómo se les ocurre arriesgar la vida de un niño o de una niña? Mira, lo que yo le digo a estas personas es que hay otra alternativa, y es dejarlos atrás y no volverlos a ver nunca jamás en la vida. Nunca jamás. Entonces eso es como ayuda para mí a entender el enorme viaje de un migrante. Nadie se está yendo a la selva del Darién para luego atravesar todo Centroamérica, cruzar a Estados Unidos con la idea de que van a ahorrar un año o 2 y pueden regresar a casa. Sí, porque se está contando no sé si es el número correcto, pero se está contando el 10% de la travesía, porque el Darién es una parte de la travesía, después tienen que seguir. No todo es por selva, pero también son travesías tan peligrosas como cruzar la selva, porque después tenemos el tema de los secuestros, de la trata de personas, las extorsiones y todo un sinfín. Más allá del tema de que una persona en condiciones normales se enferma, tiene algún problema de salud, y quién las atiende. Exacto. No solo eso, muchos migrantes traen ya una travesía enorme. Los migrantes afganos que salieron desde Afganistán, empezaron a salir desde Afganistán cuando en 2021 Donald Trump retiró las tropas americanas que estaban en Afganistán. Y la retirada del gobierno americano de Afganistán se da a partir de un acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno talibán. El gobierno talibán se compromete a una transición democrática y un reestablecimiento de la democracia en el país. Cuando los americanos salen de allí, los talibanes lo que hacen es instalar un gobierno autoritario y extremista religioso. Un gobierno que el viernes pasado, en agosto de 2024, ha prohibido a las mujeres caminar en la calle con su rostro descubierto o cantar en la calle. Entonces, en 2021, cuando las tropas de los Estados Unidos salen de Afganistán y se instala el gobierno talibán, las mujeres instantáneamente pierden todos sus derechos. No pueden estudiar, no pueden ir solos a la calle, no pueden tocar dinero, no pueden comprar nada, no pueden mirar a un hombre a los ojos. Y esto es, pues, en el año 2024, una barbaridad. Entonces muchas familias que tienen mujeres empiezan a salir del país, además, porque incluso si no tenías mujeres en tu familia, si eres un hombre solo, soltero, joven, y de alguna forma habías trabajado con los gobiernos extranjeros, también eres perseguido y señalado por el gobierno talibán. Entonces los afganos salen desde Afganistán, muchas veces van a Irán o a algún país vecino, en los que también son países fundamentalistas religiosos, y desde allí vuelan a Brasil, porque Brasil ofrece una visa humanitaria para los afganos, y luego cruzan de Sao Paulo a la frontera entre Perú, Bolivia y Brasil, y luego cruzan por tierra a Bolivia, cruzan de nuevo a Perú por tierra, y estos son días y días y días en un bus, luego a Ecuador, luego a Colombia, y cruzan la selva del Darién, y luego buses por todo Centroamérica y llegan hasta Ciudad de México, en donde deben conseguir un permiso especial para continuar su viaje hacia el norte, y después
Son 3 días en bus desde Ciudad de México hasta Tijuana, en un bus que lleva 50 personas y que no se detiene. Es un bus que lleva 2 conductores que se van alternando los turnos de conducción, pero no hace paradas para comer, no hace paradas para hidratarse, y tienen que usar el mismo baño durante esos 3 días, 50 personas, y llegan a Tijuana para cruzar el muro y entregarse a las autoridades de los Estados Unidos pidiendo asilo político. O sea, que es un tema más complejo de lo que se ve. Es mucho más complejo. El drama es enorme. Pero además de ese drama que se ve, de ese drama que sí se ve, yo insisto, para mí lo más difícil es pensar en la carga emocional de cada migrante y cómo esa persona tuvo que dejar todo atrás. Y ese migrante que llegó desde Afganistán hasta Estados Unidos y consiguió un asilo político, un refugio, consiguió un permiso de trabajo, ese migrante no puede decidir mañana, por más que se gane la lotería, regresar a Afganistán. Ese migrante nunca comerá en los lugares que comía de pequeño, ni verá de nuevo sus paisajes, ni podrá ir a visitar a todos sus familiares. Ese migrante es una condena para no volver a pisar su propia tierra, y eso es terrible. Eso es algo que a mí nunca me ha pasado y que yo no quisiera que me pasara, porque yo espero poder seguir viendo las montañas que me gusta ver. Y me gusta ir y ver otros paisajes y volver a mis montañas. Y sí. Ahora, Fede, ¿cómo se logra transmitir este mensaje, esto que nos estás hablando, de lo que es el sentir del migrante, de lo que pierde tratando de ganar algo, ¿no? Porque, es mucho lo que está perdiendo por algo que todavía no sabe si lo va a tener o no. No es lo mismo decir, bueno, yo consigo esto a cambio de perder esto otro, pero es sabido que está perdiendo la posibilidad de reintegrarse, de volver a su país, a su vida habitual, en algunos casos, por algo que todavía no tiene en la mano, que es la estadía en el país donde decidió llegar. Pero ¿cómo se cuenta a través de imágenes, a través de fotos, este relato? ¿Cómo se puede hacer? Pues, a ver, para mí la forma de contar esto es insistir y continuar en el camino al lado de las personas que están migrando y acercarme tanto como sea posible a su realidad y a su cotidianidad. Para mí, la clave de cómo hago mi trabajo fotoperiodístico es acercarme a conocer. Entonces, sí, yo creo que hay diferentes formas de acercarse, pero para mí conocer a las personas que estoy fotografiando es clave. Yo no uso lentes largos, todo mi trabajo es hecho con lentes muy cortos, como 35, 50 milímetros. Voy, doy la mano, converso, también hablo un poco de quién soy, ¿no? Porque para muchos migrantes, eso me pasó mucho en el Darién, como, ¿usted quién es? Y porque tiene unas cámaras acá, y si usted es periodista, ¿por qué está caminando por esta selva? O entender eso, así que voy, me presento con tranquilidad, y eso. Sí. ¿Cuántos días estuviste, si fue una sola vez o fueron varias idas, o sea, que fuiste varias veces a hacer el recorrido del Darién? ¿Fue uno solo, fueron varios? ¿Cuántos días? Han sido muchos. ¿Muchos viajes? Sí, muchos viajes. Llevo 4 años viajando de forma constante al Darién y he ido muchas ocasiones. En este tipo de trabajos, yo dejo a tu criterio qué anécdota contar. No quiero hacer, la idea del canal no es hacer cosas desagradables o amarillistas, nada que ver. Por eso digo, en este caso siempre lo dejo a juicio del entrevistado. De todos estos viajes, de toda esta experiencia de vida que has tenido con este proyecto, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado? ¿Para bien o para mal? Desde la fotografía, obviamente. Bueno, es muy amplio realmente, es muy amplio, ¿no? O sea, hay un aspecto técnico, puramente técnico, que yo creo que le puede interesar a las personas que están aquí oyéndonos y que son fotógrafos, y es cómo cuidar el equipo durante travesías de 10 o 15 días en la selva. Cómo cuidar las baterías, cómo disminuir el consumo de batería al mínimo porque no hay en dónde cargar, y es como listo, las baterías que llevaste y eso es todo. Y en la selva llueve y hay que atravesar los ríos, así que cuidar los equipos del agua pues se hace un reto enorme. Yo creo que hay también un aspecto
bastante importante y que no se menciona para nada, y es que hay que cuidarse uno mismo, ¿no? Salud mental, porque por más que pienses que estás preparado para ver las cosas que vas a ver allí, en una guerra, en una migración es igual muy terrible, y llega un punto en que te quiebras y te jodes. Entonces hay que estar preparado, y estar preparado para mí significa atenderse de forma profesional en el aspecto de la salud mental. No hay ni eufemismos, ni pienso que hay otros caminos para esto, sino atenderse de forma profesional, atenderse de forma profesional, atenderse de forma profesional. Siempre trato de hacer como la misma metáfora, y es que uno no se fractura, uno no se quiebra un hueso y se va a la casa a decir, bueno, voy a ponerle buena onda a esto, con buena energía, voy a salir adelante. No, uno se fractura un hueso, se va a un profesional, ¿sí? Te hagan unos rayos X, que te digan que tan grave es la fractura, que un profesional lea rayos X y que tome la decisión si necesitas un yeso o una intervención quirúrgica con platinas. Claro. Pero no te curas una fractura acariciándote y poniéndole buena energía. No queda bien. Sí, a lo mejor en 2 años echándole buena energía estás curado, pero no estás bien. Y en la cabeza es lo mismo. ¿Sí? O sea, esto es un impacto emocional tan severo que necesitas atención profesional antes, durante y después del impacto. Entonces, para mí es muy importante hacerlo y también comentarlo. Cualquier fotoperiodista, cualquier documentalista, cualquier artista que está tratando de abordar este tipo de situaciones humanitarias tan dramáticas necesita atenderse antes, durante y después de estos eventos, porque lo que estamos viviendo no es normal, y entender que eso no es normal es un buen punto de partida para autoargumentarse, porque hay que ir y atenderse. Interesante, sí, eso que estás diciendo, es recalcarlo, que lamentablemente hay muchas cosas que hoy en día las normalizamos, o decimos, bueno, está pasando, está bien porque pasa, y mucho, y muy seguido, o sea, ya como que lo normalizamos lo negativo, lo malo, lo trágico, y estamos totalmente errados en ese sentido. Lo que está mal y punto, y hay que corregirlo para que no se siga dando de esa manera. Eso es lo correcto, corregir lo que está mal, no normalizar lo que está mal, decir, bueno, que sigue pasando, total, lo hace todo el mundo. Está tremendamente mal. Entonces, primero hay que partir de allí. Lo que está sucediendo está totalmente mal y hay que corregirlo para bien, para mejorarlo. Fede, a ver, para ir cumpliendo un poco con el tiempo, la verdad tengo 10.000 preguntas más por hacer, porque este es un tema que lo he venido siguiendo muchísimo. Y bueno, cuando vi tu trabajo dije, bueno, vamos a ver si tengo la chance de conversar con Federico para empaparme un poquito más, porque hemos encontrado realmente información muy valiosa que normalmente y lamentablemente en muchos medios, o por lo menos en los medios convencionales, hay información que no se habla, o se habla muy poco, o se habla en alguna fecha muy puntual, y después ya como que se olvidó el tema de la migración a pie hacia Estados Unidos, se olvidó el Darién, se olvidó todo este tema que hace un par de años atrás se hablaba casi todos los días. A ver, ¿qué recoge? Describimos así muy por encima, si lo querés hacer, el libro, cómo está conformado, cuántas imágenes tienen, más o menos de cuánto tiempo, y para más o menos las personas que están por allí escuchando el programa y les interesa el tema, les interesa conseguir el libro, también cómo lo pueden hacer para que se hagan una idea. A ver, el libro tiene 212 fotografías, es un libro de 24 por 17 centímetros de tamaño, ¿sí? Y el tamaño del libro es una alegoría, un gesto, un guiño, una venia, por supuesto. Robert Frank, que tiene este fotolibro icónico que se llama Los Americanos. Entonces uso exactamente el mismo formato de tamaño de Los Americanos, pero decido utilizar las fotos sangradas, a página entera, horizontal, que es un poco común en los fotolibros contemporáneos, precisamente porque estoy pensando que estos migrantes son los nuevos americanos. Cuando haces referencia, perdón que te interrumpa, porque es un tema, es una expresión que no se maneja todos los días en fotografía, es muy técnica. Cuando decís usar fotos sangradas, para quienes nos escuchan, no son fotos de sangre precisamente, son fotos que no están enmarcadas, que no tienen ese famoso recuadro de color blanco o qué sé yo, no tienen el borde, no tienen el marco, son fotos abiertas. Exacto.
El libro tiene varios capítulos, pero es un fotolibro, entonces principalmente son fotografías, unos pocos y cortísimos textos que ayudan a explicar lo que no se ve en imágenes. Por ejemplo, el número total de migrantes que han atravesado la selva en estos últimos 4 años. El libro empieza, como te contaba, con fotografías de la muerte de Hugo Chávez, las manifestaciones de afecto en Venezuela sobre la muerte de Hugo Chávez, luego las elecciones de Maduro y después la migración de venezolanos hacia Colombia, luego hacia Brasil, luego el retorno, luego los deportados haitianos, y así se va contando un poco hasta contar la migración internacional que está sucediendo en el Darién, y pues tiene un epílogo esperanzador, porque para mí, en medio de ver todo este desastre, es importante al final también dejar algo de esperanza, que es lo que a mí me ayuda todos los días a levantarme y a seguir haciendo este trabajo. Si fuera un pesimista, creo que ya no sería capaz de levantarme de la cama después de haber visto todas las cosas que he visto durante mi carrera. Así que el epílogo es esperanzador, pero no les voy a hacer spoiler sobre cómo termina el libro. Lo pueden conseguir en la página de Raya Editorial, que es la editorial que, pues, de Santiago Escobar Jaramillo, que es mi amigo y el editor de este libro, y también de mi libro anterior, que se llama Verde. El libro en este momento solo lo tenemos ahí en la página, y el libro está en preventa. Vamos a terminar de imprimir el libro hacia final de septiembre y a empezar a distribuirlo. Creo que no vamos a ir a librerías. Para mí es muy importante decir que este es un fotolibro independiente, que hemos hecho un crowdfunding para financiarlo, que ahora ya cerramos el crowdfunding, estamos en etapa de venta, pero ir a librerías es muy costoso para un autor independiente, es sumamente costoso, entonces no tiene sentido. Las librerías se llevan muchas veces el 40% o hasta más del costo del libro, así que pues después es bien complejo para el autor recibir cualquier ganancia económica desde ahí, porque hay que pagar entonces la librería, la distribución, la publicidad, y finalmente termina uno arruinado contra las cuerdas. Yo siento que es muy importante también en el mundo del arte, en general en el mundo del arte, no solo de la fotografía, sino del arte, de la música, del teatro, de la danza, de la poesía, reconciliarnos y entender una relación sana con el dinero. No me voy a hacer millonario vendiendo libros, pero está bien que después de haber hecho este trabajo juicioso gane dinero decente y considerable por el trabajo que estoy haciendo. Alguien me preguntaba durante el crowdfunding si iba a destinar parte de los fondos recogidos para los migrantes que he fotografiado. Tengo contacto con muchísimos de ellos, muchísimos. Mi lista de WhatsApp es en gran medida personas que he fotografiado, migrantes. Y yo respondía con tranquilidad que no voy a donar este dinero para los migrantes. Primero, porque puede ser un dinero significativo para mí, pero no es un dinero significativo para 1 millón de personas. Segundo, porque yo siento que tengo un compromiso importante con la gente que compró el libro para imprimirlo y entregarlo. Para eso es que voy a destinar este dinero. Y tercero, porque me parece clave, pues, como entender que esto que hacemos, que es humanista y que es un trabajo que se hace desde el arte, no puede convertirse y no puede perpetuarse como un trabajo de mendicidad, no puede perpetuarse como un trabajo de ad honorem. Entonces, mira, los ingenieros no trabajan ad honorem, los arquitectos no trabajan ad honorem y los médicos no trabajan ad honorem. Ningún político trabaja ad honorem tampoco, son los que nos generan todos estos problemas de los cuales tenemos que lamentablemente lidiar todos los días. Entonces yo creo que haber hecho el trabajo y hacer el libro es un aporte para seguir poniendo la conversación en boca de una audiencia, en boca de un público. Creo que para mí esa es una perspectiva importante desde la que aporto, pero no podemos seguir los artistas jugando a ser unos mendigos, porque además el computador y la conexión a internet y las cámaras y el viaje, todo eso cuesta, y hay que pagar el mercado, hay que pagar los servicios, hay que pagar la comida, y hay que pagar la salud, y ninguno de ellos ha querido atenderme ad honorem. Exactamente. Así que pienso que está bien generar una circulación. Vas a un concierto, pues pagas por ir al concierto, ¿sí? Así que si alguien está viendo esto y le parece que es conflictiva esta perspectiva de pagar por el trabajo del artista,
piensen pues cuánto ha pagado por ir a un concierto de un músico que disfruta, que le parece importante. Así que pues las fotografías y los fotolibros siento que se enmarcan dentro de ese mismo escenario y que vale la pena que generemos una industria sólida y una circulación del conocimiento y del objeto y de las fotografías de esta manera. Quienes están escuchando el programa en cualquier rincón de Latinoamérica, pues dice, ¿cómo hago para conseguir, o habrá alguna posibilidad de conseguir el libro más adelante? ¿Hay previsto algo de eso o solamente va a ser una edición para Colombia? No, esta es una edición internacional. En el link que te voy a enviar para que lo compartas con las personas que nos están oyendo, pueden comprarlo y seleccionar la opción de envío internacional a cualquier país del mundo. Buenísimo. Es una edición bilingüe, ¿sí? Tanto Darien, como lo estamos diseñando, como Verde, mi libro anterior, son ediciones bilingües, pues en una perspectiva también de entendernos desde la globalidad. Entonces aquí se habla español, pero creo que para el resto del mundo es fácil entender o traducir el inglés. Entonces los libros están en español y en inglés. Buenísimo. Entonces a la audiencia le decimos en nuestra página de fotoconfede.medium.com, ya por allí hay publicado una pequeña reseña de este trabajo, y en la entrevista que vamos, en esta entrevista que estamos publicando en este momento, que estamos haciendo, vamos a colocar también ese link de compra del libro para facilitar un poco el proceso de que no tengo que ir hasta donde por acá, pero cuál es el link, por dónde lo encuentro. Bueno, ya que estás en la entrevista, pues al pie de la entrevista vas a tener el link para que accedas a la opción de comprar el libro dentro o fuera de Colombia. Es una información bastante interesante, muy grato saberlo, porque no siempre tenemos la oportunidad de conseguir estos trabajos fuera de su país de origen, por miles razones. Fede, para cerrar, ¿con qué sigue este año? ¿Cuáles son lo que se pueda contar? Obviamente los proyectos que están por allí, si hay algo nuevo, si se está pensando en algo más, si esto termina acá, este trabajo, o tiene continuidad, tiene una segunda parte. Pues, hermano, no sé, o sea, para este año, a ver, pasa que yo tenía otro libro planeado y ya estaba muy listo, pero la situación de los migrantes pues fue dramática y contundente, así que al final decidimos hacer este libro. Yo creo que voy a empezar a trabajar en exposiciones y en darle circulación a este libro de Darien sobre los migrantes, y a lo mejor en eso me voy a concentrar este y el próximo año, y para 2026 o 27 tal vez saldrá mi siguiente libro, que se llama Transputa Mierda, que es un libro muy particular, muy coloquial, de 1000 fotografías. Es un libro que hemos pensado también con Santiago Escobar Jaramillo, que es el editor, y mi gran amigo y un gran cocinero, con un estilo muy particular. Todo el libro es fotografiado con teléfono celular y es sobre cómo se habita y se vive la ruralidad y la periferia en Colombia. Interesante. Bueno, Fede, esperemos entonces que lo que resta de año sea un año de mucho trabajo para bien, de grandes proyectos, que este libro siga por buen camino, que logre los objetivos que tenés planteado con este trabajo y con lo que viene. 2026-2027 te vamos a estar esperando por acá en el programa cuando tengas algo para contar, para compartir. Ya las puertas abiertas del programa. Igual siempre estamos pendientes de nuestros entrevistados que están haciendo, y bueno, cuando tenemos la oportunidad y cuando tenemos tiempo, porque nosotros por acá planificamos, también entendemos que del otro lado quienes están trabajando, como en tu caso, no por allí tiene todo el tiempo disponible para entrevistas, porque obviamente pues estás trabajando, estás produciendo todo esto que está realmente muy interesante. Así que bueno, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, Fede, nos volvemos a encontrar. No sin antes, si quieres compartir algún contacto, alguna red social por donde la gente te pueda ubicar, preguntar por el libro, acompañarte con algún proyecto, por allí, quién quita financiar alguno de los proyectos que tenés en mente, alguna exposición, invitarte para alguna charla, alguna exposición en algún rincón de Colombia o fuera de Colombia, ¿por dónde te pueden contactar? Mi Instagram es @historiassencillas, así que por ahí estoy en contacto con todo el mundo y trato de ser muy efectivo respondiendo y de no dejar mensajes sin leer. Hasta los de odio también los respondo.
respondo. Bueno, perfecto. Bueno, Fede, te agradezco entonces un montón esta ahorita, nos extendimos un poquito, pero está bien. La información es muy valiosa y yo creo que vale la pena, después de tantos años de trabajo, tener un buen espacio para contar lo que se está haciendo. Fotografía que no se enseña es como fotografía que no se hace, me parece a mí. Entonces, bueno, siempre es importante dar a conocer estos trabajos, estos proyectos que tienen mucho que ver con nuestra Latinoamérica, con lo que nos sucede permanentemente, que bueno, no siempre son todas noticias positivas, también tenemos noticias como estas, que bueno, es importante que lo sepamos, que las manejemos, para conocer desde el punto de vista de la fotografía qué se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Que por allí la gente dice, no, ¿por qué la fotografía, el fotoperiodismo es...? No, explicar por qué se hace directamente desde su autor. Así que te agradezco un montón esta horita de conversa del programa y bueno, esperemos encontrarnos en alguna oportunidad no muy lejana. Dale, Fede, no, a ti muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están oyendo, gracias también, un abrazo y bueno, estamos en contacto. Perfecto. Bien, teníamos entonces allí a Federico Río Escobar, fotógrafo de Medellín, Colombia. Con él compartimos en esta tarde, al momento de hacer la entrevista con él, fotoperiodista. Y bueno, nos acaba de presentar su más reciente trabajo, Darien, una obra que por allí, por favor, si tienen oportunidad, revisen, búsquenla y bueno, más adelante, una vez que ya esté publicada la obra, adquiéranla, cómprenla, porque es un trabajo fotográfico realmente muy interesante, más allá del tema como tal, es un trabajo fotográfico realmente muy interesante. Ya lo saben, @fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram. Para contribuir con el programa, patreon.com/fotoconfede y fotoconfede.medium.com. Por allí vas a encontrar no solamente las entrevistas, los audios, sino también información permanente de qué está sucediendo y qué se está haciendo en la fotografía latinoamericana. Federico Murúa se despide. Será hasta el próximo jueves, donde vamos a estar con un programa de corte similar. Chau.